Buen día, chicos. Buen día, profe. Buen día. Buen día, Buen día, profe. profe. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hoy tenemos la última clase de cinemática, que era el estudio del movimiento. Se llama tiro oblicuo, el primer movimiento que vamos a ver. Y si miran el esquema que yo hice, es similar al que hicimos ayer. Yo dibujé una parábola con K hacia abajo, marqué algunos puntos en colores, que generalmente son lo que tenemos que analizar. Pero en este caso hay una diferencia. Como el proyectil se va a lanzar de forma oblicua, cruzado, podemos decir, si hablamos mal, lo que yo estoy esquematizando en realidad es el movimiento real. Ayer nosotros lo hicimos con una parábola para describir los diferentes puntos, pero habíamos dicho que si consideramos que no había viento, que no había rozamiento con el aire, el proyectil subía y bajaba en una línea recta. Bueno, acá no, acá se va a desplazar hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, además de arriba y abajo. Siempre que yo lanzo un proyectil en el aire y no considero su rozamiento, yo puedo descomponer el movimiento nuevo de hoy en los movimientos que ya vimos las clases pasadas. En el eje X, como yo no tengo aceleración, va a ser siempre un MRU, va a ser constante esa velocidad. Mientras que en la parte del eje Y, como está la aceleración de la gravedad, es el movimiento vertical de ayer. Entonces no hay ecuaciones nuevas para hoy, son las mismas que vimos, solo que tenemos que hacerlo todos juntos. Por eso yo le puse que ecuaciones horarias tengo para el movimiento vertical las tres ecuaciones de ayer, la de aceleración, velocidad y posición. Y para el eje horizontal son las tres ecuaciones de la semana pasada, del MRU. Si ustedes comparan las ecuaciones cómo están escritas ahora a cómo estaban escritas ayer, por ejemplo, en el movimiento vertical, hay algo que yo agregué en esta pantalla. ¿Se dan cuenta qué es? La X y la Y. Velocidad de agregar. Los subíndices, sí, que a mí me salen iguales en la pantalla, los subíndices, por ejemplo, en la aceleración yo puse aceleración sub I. ¿Por qué? Porque como tengo que descomponer en dos ejes, no va a ser la misma en el eje X que en el eje Y. En la clase pasada porque era una sola dirección el movimiento. Entonces eso es lo único que tienen que agregar. En la aceleración, en la velocidad, tienen que agregar el subíndice, ya sea para el eje Y o para el eje X. Y cuando voy un poquito más abajo, a las ecuaciones, tengo el tiempo y dos desplazamientos ahora, uno en el eje X y otro en el eje Y. Bueno, el desplazamiento en el eje X también se llama alcance, así que si un ejercicio les pide calcular el alcance, le está pidiendo en realidad el delta X. El ejercicio que yo inventé, tengo un proyectil que se lanza desde una montaña, una colina, no me dice la altura de la colina, entonces yo ¿qué hago? Pongo el sistema de referencia sobre el proyectil. Entonces en ese caso ya puedo asignar dos variables por culpa del sistema de referencia. ¿Recuerdan qué pasaba si yo ponía el sistema de referencia sobre el cuerpo en la posición inicial? ¿Qué podía definir ya? Que la distancia inicial era 0. Casi, con otra palabra, pero sí. La posición inicial es 0. Bien, y como esto es un movimiento en dos direcciones, ahora tengo dos posiciones para asignar. La posición en X y la posición en Y. Bueno, estas dos valen 0. Después, lo que me diría el enunciado, cuando hagan los ejercicios, es que la rapidez, o sea, la velocidad completa, no distinguida en cada eje, es de 50 metros sobre segundo, y la inclinación con el eje horizontal es de 53. Entonces, en esta parte, siempre para arrancar el ejercicio, yo tengo que descomponer, para resolver por partes. Entonces, hay algo que vimos en matemática que me va a permitir descomponer, porque ese de 50 metros sobre segundo, en la parte geométrica, sería el módulo de este vector que está dibujado en negro. ¿No puedo formar una figura yo con ese vector y ese ángulo de 53? Un triángulo. Un triángulo. Entonces, hasta la clase de hoy, porque mañana, la semana que viene va a cambiar algo, lo que vamos a ver.
lo que vimos en matemática va a ser casi igual a lo que vamos a poner acá. Este es mi triángulo. Yo tengo el módulo de la velocidad, en este caso el módulo de la velocidad inicial, el ángulo que me dice el ejercicio, y los otros dos catetos, ¿qué representarán? Si la hipotenusa es el módulo. La distancia recorrida Pero- y la altura. Bueno, el secreto es que cuando yo involucro la parte trigonométrica, los tres lados tienen que representar la misma magnitud física. Entonces, si la hipotenusa es la velocidad inicial, el cateto que es vertical va a ser la velocidad en el eje Y inicial, y el cateto horizontal va a ser la velocidad en el eje X horizontal. Nosotros no vemos, pero si la hipotenusa hubiera representado aceleración, porque cambiaría, pasaría lo mismo. El vertical sería aceleración en Y, el horizontal aceleración en X. Ahora que bauticé, y esto va a ser siempre igual, yo puedo empezar a escribir dos ecuaciones que son las que siempre van a permitir descomponer la velocidad. Entonces ya nos queda acá tipo machete. Profe, una pregunta. Recién dijiste que cambiaban el orden de los catetos. ¿Cómo me doy cuenta de eso? No, lo que va a cambiar la clase que viene cuando veamos dinámica es la relación del seno y el coseno con el eje X e Y. Pero hasta la clase de hoy, en todo lo que vimos en física y un poquito en matemática, siempre el coseno se relaciona con el eje X y el seno con el eje Y, porque el ángulo que nosotros tomamos es siempre con la horizontal. O sea, a modo general, para cualquier ejercicio, vos tenés que pensar que el seno es opuesto sobre hipotenusa y despejás. Y el coseno es adyacente sobre hipotenusa y también despejás. Así va a funcionar siempre. Bueno, gracias. No, de nada. Pero las ecuaciones que vamos a escribir nosotros ahora, después directamente la pueden aplicar siempre para descomponer, como tengo tiro oblicuo, pero tienen que usar siempre el ángulo con la horizontal, que es el que nos da siempre en los ejercicios ahora. Y esto se repite de la unidad de vectores. Cuando nosotros teníamos las tensiones, por ejemplo, en el eje X, en el eje Y, y usábamos el ángulo siempre con el eje X. Bueno, ¿se acuerda cómo quedaba la tensión en X, la tensión en Y? Ya comenzó la clase. Ya comenzó la clase. Y si no lo escribimos, por ejemplo, si hago el seno, Andy, hagan algo, Dani. chicos, el micro, si hago el seno del ángulo, era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, en estos ejercicios siempre, como voy a usar el ángulo con la horizontal, ¿cuál es el cateto opuesto? B, La velocidad en Y. Eso va a pasar siempre en este ejercicio. Y la hipotenusa va a ser siempre la rapidez o el módulo de la velocidad. Entonces, como generalmente me dan como dato la rapidez y el ángulo, yo puedo escribir ahora una ecuación que me queda para todo el ejercicio, que es despejo la velocidad en Y. Porque yo necesito descomponer para aplicar las ecuaciones de arriba. Entonces me queda el módulo de la rapidez por el seno del ángulo. Ahí tengo una ecuación. Si esto lo comparo con lo que vimos en la parte de tensiones, la tensión en el eje Y era el módulo de la tensión completa por el seno del ángulo. A eso yo me refería que se repite. Y puedo hacer lo mismo con el coseno. El coseno del cateto adyacente. Acá el cateto que toca es la velocidad en X, dividido la hipotenusa, que es el módulo de la velocidad. Entonces despejo la velocidad en X. Y acá me quedan las dos ecuaciones para descomponer. Sí, así. Una pregunta, ¿me pondría en la solapa anterior que no puedo ver las ecuaciones de abajo del todo? Sí. Ahora.
Bueno, mientras acá a la izquierda se ve cuánto es la rapidez o el módulo de la velocidad inicial y cuánto es el ángulo inicial. Si yo reemplazo en las ecuaciones que escribimos, yo ya puedo descomponer en cada eje. Entonces puedo decir la velocidad en el eje Y inicial va a ser la rapidez, que es 50, por el seno de 53. Muchas gracias, profe. De nada. ¿40 puede ser? ¿Redondeado? ¿Alguien lo hizo? Sí, 40 es. Bien. Y hago lo mismo con el otro eje. La velocidad en el eje X inicial va a ser la rapidez por el coseno de 53 grados. Bueno, y este debería dar 30 redondeado, si el otro da 40. Sí, da 30. Bien. ¿Para qué hice eso? ¿Para qué descompuse? Para ahora empezar a aplicar las ecuaciones. Nosotros siempre tratamos que el ejercicio que hacemos en clase sea lo más general posible, que se pida todo, para que después puedan hacer otro ejercicio que va a pedir menos. Entonces, en este caso tengo que hacer lo mismo que la clase de ayer. Yo tengo los datos en el punto gris, que es el inicial, y ahora tengo que calcular los diferentes puntos. Tengo el punto rojo, que es cuando el proyectil alcanza la altura máxima. Entonces, en ese punto había un dato escondido, implícito, que no nos va a decir el enunciado. Lo tenemos que escribir nosotros. La velocidad cero. Bien, pero ahora yo acá tengo varias velocidades, porque tengo velocidades iniciales, velocidades finales, velocidad en X, en Y, rapidez. ¿Cuál será cero de todas? La velocidad final en I. La velocidad final en Y, ¿sí? Esa va a ser cero. Entonces, esto que me está diciendo, y vas a tener que reemplazar en cuál de ecuación, de las 6 que tengo. En las dos del eje Y. Primero voy a reemplazar en la ecuación de la cual tengo el dato, que es la de velocidad. La velocidad inicial en I la acabamos de calcular. La aceleración de la gravedad siempre es el mismo valor. Puedo sacar el tiempo de altura máxima y después lo reemplazo en la ecuación de abajo y saco la altura máxima. Y para sacar la posición en el eje X de altura máxima, ese X que está en rojo, ¿tendré los datos? Falta el tiempo. ¿Y se tendrá que calcular aparte o con lo que ya dije que vamos a hacer no alcanza? Es el mismo. Es el mismo, ¿sí? Para los dos ejes. Entonces analizamos ese punto, el punto 1. Entonces la velocidad final es 0. La inicial en el eje Y es 40. Menos aceleración de la gravedad por intervalo de tiempo, que le poníamos intervalo de tiempo de altura máxima. Paso el 40 restando. Y el menos 981 dividiendo. Menos Da, 4.07. da 4 redondeando. Sí, nosotros vamos a redondear a 4 para que sea ilustrativo. Menos 4, fíjate que no podría dar. Entonces ahí es el indicio de que algo estaba mal. Seguramente se fue un signo al dividir. Me faltó el signo del 40. Bien, y lo redondeamos a 4 para que cierre la misma teoría que hicimos ayer, se va a cumplir hoy. Entonces primero tengo el tiempo de altura máxima.
con ese tiempo de altura máxima, yo ahora puedo ir a las dos ecuaciones, la del eje X y la del eje Y, y despejar ambas posiciones. Entonces, en el eje Y sería posición de altura máxima, posición inicial era 0 por el sistema de referencia, más velocidad inicial, ¿qué número será de todos los que están en pantalla? El 30 metros sobre segundo. El 40, No. perdón. El 40. Una vez que yo descompuse la rapidez del 50, no lo uso más. O uso el 30 o el 40 en este ejercicio. Así que sea X o Y. Por el tiempo, que es 4 segundos, yo acá lo voy a escribir comprimido como les mostré en la última ecuación ayer, para que entre en la pantalla, que un medio por 981 puedo poner menos 4,905 por ese tiempo elevado al cuadrado, que tiene que estar todo entre paréntesis, para que se eleve el número y la unidad. Setenta y 78,48. Bueno, esto quería en metro. ¿No da un poquito más de 80 esto? Ahí me dio A mí me salió 81,5. 81. Me dio lo mismo. 81,5. Bueno, esta es la altura máxima. Fíjate si encontrar el error que te dio 78 y si no lo buscamos. Sí, ahí ya lo encontré, me dio lo mismo. Joya. Bueno, y el último que voy a hacer en rojo sería la posición en X. En X yo puedo usar las mismas siglas, ¿sí? Puedo seguir diciendo max, pero tengo que tener cuidado porque en X estoy diciendo que es la posición en la cual se llega a la altura máxima, que es la del eje Y. Porque después yo voy a seguir calculando posición en X y voy a encontrar valores mucho más grandes que el que voy a escribir acá. El que nunca se va a superar es el del eje Y. Ese sí va a ser el absoluto. Nunca voy a encontrar una altura más grande de 81,5. Y ahora mismo, posición inicial, que es lo que me quedó arriba tapado, 0, más la velocidad en el eje X, que es me ha dado 30, por el tiempo de altura máxima, que es 4 segundos. Esto es 120, ¿verdad? 120 metros. Bueno, vamos a limpiar todo, así nos quedan después la conclusión. Mientras tanto, el punto 2 que tenemos acá es el que está en naranja y tiene una relación con el punto gris que vimos ayer. ¿Que la I va a ser 0? Bueno, pero puede ser que justo la I no sea 0, pero los dos puntos estén a la misma altura. Y en ese caso yo decía, si quieren, reemplazan y hacen los cálculos numéricos, y si no, con la parte teórica pueden justificar y ya poner el resultado de casi todo lo que vamos a buscar. ¿Qué pasaba cuando estaban a la misma altura? No importa si las dos eran 0 o eran diferentes a 0.
Se llamaba movimiento simétrico. Entonces yo podía escribir conclusiones, porque si no tengo que hacer el mismo proceso, tengo que sacar el tiempo en el cual el proyectil vuelve a la misma altura. Entonces yo tendría que reemplazar, en este caso que es altura 0, en la ecuación de posición del eje Y, despejar el tiempo. Como esa ecuación es una cuadrática, me va a quedar una resolvente. Va a pasar lo de ayer justo. Un tiempo va a ser 0, el otro tiempo va a ser un valor positivo. Me quedo con el positivo. Y con ese valor positivo empiezo a calcular todo lo que hicimos recién en rojo. Es más, en rojo hay una velocidad que yo no escribí. Yo usé, en la parte roja, usé la velocidad en el eje Y0, porque estoy en altura máxima. ¿Y por qué no habré mencionado la velocidad en el eje X? Porque es siempre la misma. Es siempre la misma en todos los puntos, ¿sí? Porque en el eje X siempre va a ser una MRU, la que se va a modificar es la velocidad en el eje Y. Bueno, con el movimiento simétrico yo podría resumir todo lo otro. Yo podría decir que el delta t, en este punto naranja, tiene una relación con el tiempo de altura máxima, que es la misma relación de ayer. Yo tenía que decir que era el doble, porque el tiempo que tardaba en subir era el mismo tiempo que tardaba en bajar en el movimiento simétrico. Entonces esto me evita hacer cálculos. Yo acá ya puedo decir cuánto es el intervalo de tiempo. Sería 8 segundos. Después puedo decir algo con respecto a la velocidad. A la velocidad en X es la misma, por eso no la mencionamos en todos los puntos, pero la velocidad en Y, en este punto, tiene una relación con la velocidad en Y inicial, que no eran justamente iguales. ¿Opuesta? Eran opuestas. Entonces acá puedo hacer lo mismo. Ya sé cuánto vale la velocidad en el eje Y en este punto. Cuando descompusimos me había dado 40, entonces acá es menos 40. Después está la conclusión con la rapidez en el eje Y, que no se usa cuando yo descompongo. Pero si yo quiero comparar la rapidez en el eje Y, solo en el eje Y, con la del eje Y, pero en la posición inicial, iban a ser iguales, porque la rapidez es el módulo, ¿sí? Pero cuando yo descompongo y uso la ecuación horaria, ya me olvido de la parte de rapidez, porque la palabra rapidez la usamos para la velocidad completa, la que me daba el ejercicio. Que eso lo vamos a escribir al final para cada uno de los puntos. Y me falta una relación, que es el delta X. Si yo subo, el delta X que calculé en rojo es esta porción de acá. Si yo ahora quiero saber el delta X hasta el punto naranja, todo esto, No. ¿habrá alguna relación? Multiplicas por 2 es el También doble. lo multiplico por 2, exacto. ¿Eso a qué se debe? A veces por culpa del tiempo, porque el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Y como la velocidad es constante en el eje X, por eso se duplican. Claro, no deja de ser MRU. Claro, pero fíjense que la conclusión que yo pongo es con delta X. No lo digo con posiciones, porque si el proyectil llega a lanzarse desde una posición en X, no sé, 10 metros, ya no puedo decir que es el doble, porque le estoy sumando algo, ya no hay una proporción ahí. Recuerden, en matemática de proporción siempre era una multiplicación o división, o yo multiplicaba siempre por una constante que podía ser un número fraccionario, pero nunca se sumaba o se restaba. Entonces acá lo puedo decir con respecto al desplazamiento. Podemos pensarlo como la distancia recorrida si va hacia el X positivo. Eso sí se cumple. Sería el delta x2 de este punto, es 2 veces el delta x1. O sea que para esta parte, esto sería 240. Bueno, no le puse tiempo de vuelo,
cuando dije que era el doble del tiempo de altura máxima, porque en este ejercicio el proyectil sigue su recorrido. Entonces, si me marca que la última posición que se analiza es la que está en verde, ahí yo definiría el tiempo de vuelo, por ejemplo. Pero me falta algo antes de ir a esa posición en verde. La velocidad era un vector, nosotros vimos en la primera clase, en MRU, por ejemplo, porque según el signo de la velocidad, ese vector apuntaba a la derecha o a la izquierda en el MRU. Decía hacia dónde se iba a dirigir. El desplazamiento también. Y acá también podemos ver que la posición yo la puedo ver como un vector. Por eso aparece esa flecha que está en rojo, que se llama R. Ese es el vector posición. Pero ¿qué pasa? Ese vector posición R ahora trabaja en 2 dimensiones. Entonces, a mí me pide que obtenga el vector posición en alguno de los puntos, yo tengo que usar las 2 posiciones y escribirlo como vectores, como unidad de vectores. Siempre primero la coordenada en X y después la coordenada en Y. Pero esos valores yo ya los tengo, los calculamos en la parte roja. Entonces solamente lo tengo que escribir ahora. Es más tan recuadrado. Eso sería vector posición. Y eso lo puedo hacer después para cualquiera de los otros puntos. Entonces sería para el eje X, 120 metros. Punto y coma. Para el eje Y, 81,5 metros. Esta expresión que yo estoy escribiendo acá tenía un nombre del vector. Expresión o coordenada. Cartesiana. Era una de las cartesianas. ¿Qué me podría llegar a pedir el ejercicio además de cartesiano? Polar. Polar. Y ahí que tendría que involucrar, que vimos en vectores. Esto sería como un vector de los que yo lo llamaba A o B en esa unidad de vectores. Después cómo lo pasaba a polar. Seno y coseno. En realidad el seno y el coseno es el que me permite pasar a cartesiana, si lo tuviera en polar. El teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras yo puedo sacar el módulo, que es el módulo de la posición, que sería la distancia al origen de coordenada que yo marqué, y algo más. Y la arcotangente para sacar el ángulo de inclinación con respecto al eje X. Y lo último para el punto rojo, que después se cumple para los otros, pero es como el más conceptual. Si en el punto rojo, que es la altura máxima, el ejercicio en vez de pedirme lo que yo escribí, me hubiera pedido la rapidez, acá arriba en la altura máxima, ¿cuánto creen que será? 0. Bueno, todos ponen eso, pero no es 0. A partir de esta clase, ahora cuando vemos movimiento en 2 dimensiones, rapidez se separa de velocidad, porque rapidez es el módulo que incluye las 2 velocidades, en el eje X y en el eje Y. Entonces, si es el módulo de la velocidad, la rapidez, en ese punto, ¿cómo lo calculo? Que lo dijimos recién, que es como pasar a Sería polar. 30 metros sobre segundo. Sí, sería 30, pero para dejar una ecuación que sirva para cualquier punto después. Sería la velocidad de Y más la velocidad de X. Cada una al cuadrado y después raíz cuadrada. O dejo escrito el teorema de Pitágoras, que sería la rapidez en un punto B corta cualquiera, yo lo puse en rojo, pero se ocupa para el naranja, para el verde, va a ser igual a la velocidad en el eje X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. En este punto en particular que yo puse altura máxima en rojo, sí está bien, va a ser 30. ¿Pero por qué? Justo va a ser 30. Porque la otra velocidad es 0. Porque al eje Y va a ser 0 porque tiene altura máxima. Entonces me quedaría solamente 30 al cuadrado y cuando le aplico la raíz cuadrada para despejar, me queda el mismo valor. Si no, no va a dar lo mismo. Si no, siempre, numéricamente, la rapidez va a ser un número, aunque sea un poquito, más grande que alguna de las 2 velocidades, que la más grande, del eje X o el eje Y.
se sigue cumpliendo lo de las longitudes del triángulo rectángulo, que siempre era más extenso. Bueno, ahora sí puedo analizar el último punto, que es el que está en verde. Como todos los datos que me daría el enunciado de forma coloquial, yo lo puse en forma gráfica, acá en el punto verde me falta algo, porque no me marca a qué altura está, o a qué posición en el eje X, o qué tiempo transcurre para llegar a ese punto. Yo lo voy a agregar ahora, para dar la última conclusión. Ahora, ese tiempo que yo voy a inventar, más o menos ustedes me pueden decir entre qué valores puede ser que esté, porque hay valores que no sería coherente de tiempo para ese punto verde. 1 más o menos. Un segundo. Puede ser 1, Un poco menos, capaz. fíjense los puntos anteriores. Cuando llego a la altura máxima son 4 segundos. El punto verde superó la altura máxima, superó la simetría y está bajando. Entonces tiene que ser mayor a 4 Serían 9. y mayor a 8. Entonces, por ejemplo, puede ser 9, 10. No puede ser un valor, por ejemplo, entre 4 y 8 tampoco, porque todavía no había llegado al punto de simetría. Entonces, para esta parte, para hacer el ejercicio, considero que el delta t va a ser 9, dijeron. Y con eso tengo que calcular las dos posiciones y las dos velocidades. Después, si me llega a pedir vector posición, lo pueden escribir ya directamente como expresión cartesiana. Y si les llega a pedir polar, usan Pitágoras y arcotangente para obtener el módulo y el argumento. Y si les pide rapidez en ese punto, eso sí lo vamos a hacer ahora, porque no hicimos ninguno todavía. Pero primero tengo que calcular la velocidad en X y en Y para hacer. Entonces, la posición en el eje Y sería, la posición inicial era 0. La velocidad inicial en el eje Y, 40. El tiempo que acabo de inventar, 9, menos 4, 905, por ese tiempo al cuadrado. Algo ya tenemos que esperar de este resultado. ¿Cómo tiene que ser para que sea coherente por el esquema? Mayor que la velocidad de X y mayor que la de Y. No, porque es posición. Otra cosa. Tiene que ser negativo. Tiene que ser negativo. Porque está por debajo de mi sistema de referencia. Por debajo del eje X que yo agregué. Me dio menos 37,3. Bien. Voy al eje X. Era posición inicial 0. La velocidad en X 30. Por el tiempo 9 segundos. Bueno, esto da 270. ¿Está bien que me dé ahora 270 cuando antes la altura máxima era 240? Sí. Sí, pues sigue trasladándose hacia la derecha, tiene que seguir aumentando. Con respecto a las velocidades, lo mismo. Velocidad en el eje Y sería la velocidad inicial en el Y, que es 40, menos aceleración de la gravedad, que es 981, por el tiempo, que es 9 segundos. Como está bajando, lo que esperamos es que la velocidad sea negativa en el eje Y. Menos 48, puede ser. ¿Sí? Coma 29, no sé si redondearlo a 3. Ponemos 3. Y al lado puedo escribir la velocidad en el eje X para agregarla nomás. Pero ¿cómo es con respecto a la velocidad inicial? Igual. Es igual en X siempre porque es un MRU, entonces la velocidad en X en este punto es 30 metros sobre segundo. Bueno, y acá podría obtener, si me pide, la rapidez en el punto T.
Entonces digo, la rapidez en este punto al cuadrado es igual, estoy usando la ecuación que tengo acá en rojo, solo que aplicada ahora al punto verde. A la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Entre paréntesis, porque si no esa velocidad en y que es negativa, no se va a volver positiva y voy a terminar restando. Y esto me puede quedar un módulo negativo. 56.86. Bien, y se cumple que siempre tiene que ser un valor más grande que el más grande que tenga de las componentes. Entonces, como el más grande en valor absoluto es 48,3, está bien que este me dé 50 y pico. Yo acá le saco a la unidad solamente por un tema de espacio. Ahora, ese 56 y moneda es haber sumado los dos al cuadrado y después haber aplicado también la raíz cuadrada. Era 56, 86. bien, metros sobre segundo. Cuando estoy calculando y no agrego las magnitudes, pero al resultado le agrego la magnitud, ¿quedaría bien o estaría mal? No, ustedes en el examen y en las actividades por lo menos siempre tienen que poner unidades a todo el desarrollo en física. Para mostrar Ah, esta ok, ok. coherencia de las unidades. Si yo a veces me lo salteo es por un tema de espacio. Bien, y nos falta una sola conclusión acá, en el punto naranja, el punto de simetría. La velocidad en el eje Y, hemos escrito que eran opuestas entre sí. Entonces, como inicialmente, una vez que nosotros aplicamos el triángulo, no quedó que se lanzaba con 40 positivo hacia arriba, en el eje Y, acá decíamos que bajaba con 40. ¿Qué pasará con la velocidad en el eje X? Igual ya habíamos dicho, ¿cuánto varía? No se escribía, pero ¿cuánto varía? Lo mismo, porque no varía. Vale 30 también. Entonces, si yo quisiera calcular el módulo de la velocidad en este punto, naranja, yo tendría que hacer 30 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 40 al cuadrado, y a todo eso le calculo raíz cuadrada. ¿Y se imaginan cuánto dará? Y si no lo hace. Da 50. Entonces la conclusión es que cuando el movimiento es simétrico, ¿cómo es la rapidez? Con respecto a la inicial, ¿no? Con la que genera el movimiento simétrico. ¿La misma? ¿La La mitad? misma. Ah, no, la misma. No, la misma en este caso, es el mismo valor numérico. Pero bueno, a partir de ahora, fíjense que cuando yo hablo de rapidez, es la velocidad completa, la velocidad real, sin descomponer en los ejes. Después acá pasa lo mismo que la clase de ayer. En la clase de ayer nosotros teníamos el movimiento vertical, que se descomponía en dos movimientos, pero se usaban las mismas ecuaciones horarias, solo que el segundo tenía una simplificación, que era si el objeto se lanzaba hacia arriba o hacia abajo, es el que nosotros hicimos en clase de ayer. Se llamaba tiro vertical, porque el objeto se tiraba, se lanzaba. Después teníamos caída libre, que es cuando el objeto se dejaba caer, y lo único que cambió es que la velocidad inicial era cero. Entonces en la ecuación horaria yo ponía cero donde estaba la velocidad inicial, nada más. Era algo conceptual. Bueno, acá pasa lo mismo. En el tiro oblicuo en dos dimensiones, el análogo a caída libre en dos dimensiones se llama tiro horizontal. Y en el ejemplo que está en pantalla, ¿se dan cuenta por qué? ¿O cómo hago yo para diferenciar si es tiro oblicuo o tiro horizontal? Porque no sube, solo baja y va para adelante. Bien. Porque no es como una parábola. Entonces, ¿cuál será la variable que yo voy a mirar para saber si es tiro oblicuo o tiro horizontal? Por el nombre, tiro Y horizontal. ¿Cuánto tiene que variar la velocidad en I, la inicial? 0. 0. Y justo como estoy en dos dimensiones, hay otra variable que puedo mirar, si no.
para que sea tiro horizontal, la velocidad inicial vale 0 o la inclinación original también tiene que valer 0. Para eso se lanza horizontalmente como marca el vector. ¿Qué pasa con las ecuaciones? Son exactamente la misma, no hay nuevas, solo que donde aparece la velocidad inicial en i, yo puedo poner 0, me queda un poquito más chica. Pero es el mismo proceso. Bueno, esto es lo mismo que ayer. De tarea lo que tienen que hacer es calcular el tiempo de vuelo, el alcance y la rapidez hasta que llega al suelo. Con los datos que están acá en pantalla, que representaría el enunciado coloquial de los ejercicios, donde me dice que se lanza horizontalmente, me da la velocidad inicial, que es 30, me da la altura inicial, entonces como me da la altura inicial, me dice se lanza desde 30, si fuera el ejercicio, me está obligando a poner el sistema de referencia abajo, en el 0, entonces la altura inicial va a ser 30, y la altura final, cuando hagan el ejercicio en marrón, ¿de cuánto va a ser? 0. 0. 0. 0, ¿sí? Bueno, y después lo que les queda es hacer las gráficas horarias. ¿Cuántas gráficas horarias tendrán que hacer? 2 o 3. Y te quedaste corto. Profe, ¿puedes poner la imagen anterior? Sí, ahora vuelvo. Tienen que hacer 6 gráficas horarias, porque son las 3 del MRU y las 3 del movimiento vertical. Pero lo vamos a hacer para el ejercicio anterior, que es un poquito más ilustrativo. ¿Qué parte? ¿La de arriba o la de abajo? Arriba. Profe, en el movimiento rectilíneo uniforme variado, cuando graficabas y tenías distintos tramos, hacías todos en una misma recta igual, ¿no? O sea, distintas 3 rectas, pero todos los tramos en una misma. Ya está, Si es gracias, todo el profe. mismo ejercicio, sí. Vos lo podés hacer Sí, como sí. segmento consecutivo. Es mismo ejercicio, pero distintos tramos. Tipo, simplemente pones Claro, la línea del tiempo para cada tramo y graficas todo en la misma, ¿no? claro, exacto. Ok, gracias. No, bueno, Profe, sí. en la rapidez en altura máxima, en este que estábamos haciendo, no entendí por qué quedó 30. Creo que tengo acá abajo. Porque si yo reemplazo acá en la parte roja, ahí me quedaría la rapidez al cuadrado, que vamos a decir que todavía no sabemos cuánto vale, es igual. La velocidad en el eje X siempre vale lo mismo. Era 30 al cuadrado. Y la velocidad en el eje Y, por ser altura máxima, es 0. 0 al cuadrado. Entonces, el último término se va. Y cuando paso el exponente como raíz, podemos decir que se anula con el exponente y me queda el 30. ¿Lo ves? Ah, listo, genial, yo lo estaba reemplazando con 50. Claro. No, el 50 una vez que Con se 40, descompone ya perdón. no se usa más, Con a 40, menos con que 40. pida. O con 40. Sí. Bien. Listo, gracias. No, bueno. Bueno, el otro movimiento en 2 dimensiones que tenemos que ver se llama movimiento circular. Pero es un solo caso de movimiento circular que vemos, que es movimiento circular uniforme. Entonces, ese uniforme es el mismo del MRU, de la clase pasada, de la semana pasada recién. Uniforme quería decir que la velocidad no variaba, entonces la aceleración iba a valer 0. Bueno, acá hay una analogía. Yo puse en gris las ecuaciones del MRU y ahora en negrita las ecuaciones nuevas para el movimiento circular. Son parecidas. Fíjense que la aceleración vale 0, solo que el vehículo se va a mover ahora en un movimiento circular. La velocidad es la misma, la inicial y la final, y la ecuación de posición es casi igual, solo que se cambia la letra X por la letra S. Porque yo cuando escribo las ecuaciones
tengo que hacer referencia a que estoy analizando un movimiento que es circular, una trayectoria circular, ya no es trayectoria rectilínea, como pasaba en el MRU o en el MRV, el movimiento vertical. Por eso no puedo usar ni la X ni la Y, y se usa la S. Después, el S inicial y el S que está en rojo, lo que me marca son las posiciones iniciales y finales, pero siempre sobre la curva de la trayectoria. Ahora, eso es como si yo agarro una cinta métrica, que se puede doblar, ya puedo hacer curva, y empiezo a medir esa posición. Como el movimiento circular está relacionado con los ángulos, había algo que se llamaba posición normal de un ángulo. ¿Y se acuerdan a partir de dónde se medían esos ángulos? A partir del eje X positivo. Bueno, acá pasa lo mismo. Así como antes nosotros poníamos un sistema de referencia sobre uno de los puntos de colores de los ejercicios anteriores, y yo marcaba desde ahí la posición, acá en el movimiento circular siempre ponemos el 0 en el eje X positivo. Ese es mi 0. A partir de ahí yo empiezo a medir. Y se cumple la misma condición que los ángulos. Si yo hago una medición en sentido antihorario, ¿qué signo van a tener las posiciones o los desplazamientos? Negativo. Positivas. Positivo. Y si lo hago en contra, al contrario, si lo hago a favor de la aguja del reloj, como el minutero, ahí va a tener signo negativo. Ahora, estas ecuaciones horarias se llaman en variables tangenciales, que es todo lo que nosotros veníamos haciendo con rectilíneo. Son todas aquellas que se miden a partir de una longitud, que puede ser unidad metro, centímetro, milímetro. Después yo le dije, esto está relacionado con los ángulos. Entonces abajo aparece la misma analogía, pensé que es el mismo dibujo, las ecuaciones son similares, pero ahora el nombre de la variable cambia. ¿Por qué? Porque en vez de medir a partir de la longitud recorrida, lo hace a partir del ángulo recorrido. Entonces, el alfa en el movimiento circular uniforme es la aceleración, que también es 0. ¿Por qué? Porque como es uniforme, la velocidad va a ser constante. Pero este omega de velocidad ya no se mide en metros sobre segundo, se va a medir en radianes sobre segundo. Y el tita es la posición final, inicial, si tiene su trasero o no, pero también está medido en radianes, ya no está medido en unidades de longitud. Pero la posición inicial es la posición normal de los ángulos que veíamos siempre con respecto al eje X. Y se cumple lo mismo. Sentido antihorario, positivo, y si fuera horario, negativo. Entonces, ¿qué pasó? En el movimiento circular tengo también 6 ecuaciones horarias para trabajar. 3 a partir de unidades de longitud, que son variables tangenciales, y 3 en unidades de ángulo, que son angulares. Entonces aparece algo en matemática que se llama arco de circunferencia, porque si yo marco, creo que el de arriba está dibujado, acá el de arriba que está en línea continua, lo que tiene línea intermitente es porque tal vez no se recorrió. O sea, el vehículo solamente pasó de la posición azul a la posición roja. ¿Por qué marcamos nosotros toda la circunferencia? Para que nos quede lindo el dibujo y para poder marcar el radio. Entonces me queda lo que se llama arco de circunferencia. Es una parte, es una porción nomás. Entonces en matemática hay una ecuación que relaciona cuánto es la longitud curva, que sería el desplazamiento tangencial en nuestro caso, la longitud, por ejemplo, el metro, recorrida, con respecto a esta longitud que estoy marcando acá, que en realidad no es una longitud, es una amplitud, que es un ángulo. Entonces acá ya no lo llamaría delta S, lo llamaría delta θ. ¿Qué es lo que aparece acá? La ecuación que yo conocería de matemática dice que si yo al radio lo multiplico por la amplitud del ángulo, me da la distancia que recorrió, siempre que el desplazamiento sea positivo, si no tengo que aplicar módulo. Bueno, eso se cumple para las posiciones iniciales y finales. Piense que siempre la posición inicial
final o desplazamiento, yo la multiplico por el radio y me termina dando la misma variable, pero tangencial. O sea que lo que estaba en radianes me lo transforma, por ejemplo, en metro. Eso mismo que la variable angular por el radio me da tangencial, se cumple para la velocidad. Fíjense que el radio por la velocidad me da la velocidad tangencial y que el radio por la aceleración angular me da la tangencial. Y eso se debe a que si yo escribo la ecuación de arriba, pusimos una sola demostración, y divido por el tiempo a ambos lados, el desplazamiento sobre el tiempo era velocidad. Entonces, este primer cociente representa el omega. Y el segundo cociente, el desplazamiento sobre el tiempo, es la otra velocidad, que es la tangencial. Entonces me queda esta ecuación. Si yo otra vez divido por el tiempo, aparece la aceleración. Ahora, ¿tengo que recordar todo eso? No. Lo que tienen que recordar es que cualquier variable angular multiplicada por el radio de la trayectoria me da siempre esa misma variable, pero tangencial. O sea, lo que estaba en radianes me lo da, por ejemplo, el metro. Que está en radianes segundo, porque era velocidad angular, me lo da en metro segundo, si estoy en internacional. Y la aceleración siempre va a ser cero acá, por lo menos en esta pantalla, porque estamos analizando uniforme, que es el equivalente a MRU. Bueno, con todo eso que dije, vamos a hacer un ejercicio. Antes de aplicar las ecuaciones del enunciado, ¿qué datos podría extraer? El tiempo final. Va, total. ¿Será tiempo inicial, final, delta t? Calculo que final o total, o sea, Delta T. Es delta t porque me dice que en esos 10 segundos se desplazó. Después lo que yo puedo hacer, si no dice nada, claro, es plantear que es a partir de los 0 segundos. claro. Entonces esto provoca que ahora sí, el tiempo final sea los 10 segundos. Bueno, después tengo una velocidad que dice que es radianes sobre segundo. Entonces será el omega o será b corta. Si está en radianes sobre segundo. El omega. El omega. Es el omega, sí, sería angular. Bueno, yo para ser más rápido, el omega va a ser el W para nosotros. Entonces ese W puede ser inicial o final. Es indistinto. ¿Por qué? ¿O qué podré poner cualquiera de los dos? Porque es igual en todo. Tipo, no Porque es cambia. MRU. O sea, se cumple lo mismo que el MRU. Dice, sobre una trayectoria curva de 2 metros de radio, entonces ahí tengo el radio, por si tengo que pasar de un tipo de variable a la otra, que es 2 metros. Y el inciso A me dice, si la posición inicial es de 4 metros, ¿cuánto es la posición angular final? Bueno, tengo un quilombo de unidades, porque una parte me la da en angular, otra me la da en tangencial, tengo todo mezclado, y las ecuaciones horarias funcionan siempre dentro del mismo sistema de unidades. Yo tengo que elegir, o trabajo todo en angular, o trabajo todo en tangencial, y aplico la ecuación que corresponde. Como me pide posición angular final, me conviene Y pasar pasamos todo ese, angular. claro, ese 4 metros a angular. En un principio yo voy a poner para el inciso A, esa posición inicial, la posición era S, para mostrar que es curva, como es inicial va a ser S0, es 4 metros, y ahora recuerdo lo que le decía recién, que repetía, toda variable angular la multiplicaba por el radio y me daba esa misma variable, pero tangencial. Ahora, S0 es la variable tangencial, está en metro. ¿Cuál era el equivalente? O sea, hay una letra que era el equivalente, pero en ángulo.
era el tita. Entonces, el radio, puse R minúscula, por la posición angular inicial, que era tita inicial, es igual a la posición tangencial inicial. Si yo quisiera pasar entre velocidades, sería lo mismo. Yo acá pondría el radio por W inicial, que sería la velocidad angular inicial, y me da V corta inicial, que sería la tangencial. Y ahora reemplazo. El radio me dice que es 2 metros. El tita inicial es lo que quiero saber para trabajar todo en variable angular. Y la posición inicial en metro es 4. Bueno, la división me da 2. Y pasa algo con las unidades. Yo tacho metro con metro. Pero yo le había dicho que en esta parte de cinemática, en el movimiento circular, siempre las variables angulares, ya sea posición, velocidad o aceleración, se miden a partir de qué unidad? De radianes. Entonces, el radian va a ser una unidad especial en este tema. Cuando yo calculo variables angulares, el radian aparece solo. Más allá que no esté la unidad. Está escondido. Entonces yo lo voy a escribir, ese 2 radian. Después van a ver en el futuro cuando avancen que el que quiere lo escribe, el que quiere no. Pero para nosotros es más evidente escribirlo, ¿sí? Para no olvidarlo. Algo va a pasar cuando hagan el sentido contrario. Porque si yo la reemplazo en la primera ecuación, solo para justificar y ahora lo sacamos, sería el radio 2 metros, el radian 2 metros, y si multiplico eso, para verificar cuánto debería dar. 4 metros. 4. Y fíjense que da 4 metros por radian. Bueno, pasa Por lo radian. mismo. Así como el radian aparece mágicamente, también desaparece cuando lo multiplico por la otra unidad. Porque la realidad es que cuando yo escribo un ángulo sin unidades, ya se sobreentiende que está en radianes. Por eso funciona. Entonces, siempre que hay que calcular una variable angular, aunque no esté el radian, se escribe. Cuando calculo una variable tangencial, con esto del radio, le saco el radian al resultado para que quede en unidad de longitud. Con este valor de radian, ahora sí yo puedo escribir la ecuación horaria y calcular la posición que me pedía. Entonces yo siempre tengo que recordar como analogía la del MRU. La del MRU me decía que era la posición final igual a la inicial, entonces yo voy a poner tita final igual a tita inicial, más, ¿y se acuerdan cómo Velocidad sería? inicial por delta tiempo. Bien, entonces acá va a ser velocidad inicial es el W inicial haciendo referencia al omega por el delta t. Y yo ahora empiezo a reemplazar. La posición inicial son 2 radianes. La velocidad inicial, justo se ve en pantalla, es 2 radianes sobre segundo. Y el tiempo me decía que eran 10. Y esto me da 22. 22 radianes. Esta sería la respuesta del punto A. Yo ya hice el dibujo, ¿Por qué pero 22? estas dos posiciones... ¿Cómo? ¿Por qué 22? Porque te queda 2 por 10 es 20 y 22 más 2. Ah, claro, sí, estaba haciendo mal. Y si yo comparo estas posiciones con el dibujo que hice, ¿estarán bien con respecto a los cuadrantes? La inicial que está en rojo está en el segundo y la que está en azul, que es la final, está en el tercero. ¿Puede ser que el azul haya hecho más de una vuelta? Porque una vuelta completa en radianes, ¿cuánto es aproximadamente? 6, 2 algo. radianes. Claro, Sí. ¿sí? Ah, Muy grosero 6, sino 6,28, porque sería el doble de 3,14 de pi.
Entonces dio más de una vuelta. Entonces para verificarlo vamos a tener que hacer una cuenta que es obtener el ángulo coterminal para el esquema. Después, esta posición 22 es equivalente al otro valor que vamos a obtener. Y el que está en rojo, sí, como es menos de una vuelta, yo lo puedo verificar. En el eje Y tenía la mitad de un pi, porque el equivalente a 180 en el X negativo era un pi radián, justo. Entonces tiene que estar, la mitad de un pi es 1,57. Entre 1,57 y 3,14, entonces el que está en rojo, este también. Lo puse bien. Y ahora vamos a ver el que está en azul. Nosotros habíamos visto cómo se obtenía el ángulo coterminal, pero en grados. Acá vamos a hacer el mismo proceso, pero lo vamos a hacer con radianes. Cuando el ángulo era positivo y era más grande, una vuelta completa, yo le decía lo que pueden hacer primero es agarrar el ángulo real y lo dividen por la vuelta completa, que pueden usar 628 o si no se escriben 2pi. ¿Y eso cuánto da? 3, 3,50. y yo me quedaba solamente con la parte entera. Y después decía, dio 3 vueltas enteras, 3 vueltas completas. Entonces al 22 radián, para sacar el ángulo coterminal, le resto 3 por 628 en este caso. Y ahí me va a quedar el ángulo coterminal, para saber en qué cuadrante Profe. tengo que geometrizar. ¿Sí? No entendí lo que hiciste en esa cuenta. Como la posición final está media en ángulo y una vuelta completa son 628, lo que puedo hacer esto es como si fuera una rotonda y el coche sigue dando vueltas, como loco en la rotonda. Entonces da más de una vuelta y está recorriendo un ángulo mayor a 2pi, que es 628 en radianes. Entonces lo que estamos sacando es cuál es el ángulo coterminal. En vez de marcar ese ángulo que da 3 vueltas y pico, yo quiero marcar un ángulo menor a una vuelta completa que nazca desde el eje X siempre positivo y llegue a esa posición azul. Entonces es el mismo cálculo que hacíamos de ángulo coterminal en matemática, solo que en vez de hacerlo con grado, lo hacemos con radianes. Y era agarrar el ángulo original y dividirlo por la vuelta completa. En matemática dividimos por 360, acá dividimos por 628 radianes. Entonces el valor que me da con decimales, yo me quedo solamente con la parte entera. Ese 3 que está en azul es la cantidad de vueltas que dio completa. Entonces el ángulo original de 22 radianes, yo le resto 3 vueltas completas para saber cuánto me sobra. Por eso le resto 3 por 628, que es aproximadamente la vuelta completa. Ah, listo, muchas gracias. No hay nada. Eso lo pudieron hacer. 3,16 quedó. Bueno, ese 3,16 es un poquito más grande que 3,14, y como 3,14 estaba en el X negativo, por eso está bien dibujado en el tercer cuadrante. Yo acá tendría aproximadamente 3,14 en radianes. Mientras que acá arriba en el eje Y dije que era 1,57. Después acá abajo tenían 4,71. Y la vuelta completa o es 0 cuando arranca, o la vuelta completa es 628 radianes. Y la parte B eran las gráficas horarias en variables angulares, que yo la hice acá. Fíjense que marqué, como se suponía siempre el tiempo inicial 0, cuando se puede, la línea de referencia del tiempo inicial coincide con el eje vertical. Después eran 10 segundos, entonces marqué la línea intermitente, y la gráfica se hace en el medio, solamente la parte violeta. Es el mismo proceso, yo puse el nombre
de las variables, las unidades entre paréntesis. Como esto es similar al MRU, la aceleración vale 0 porque siempre la velocidad es constante, entonces me queda un segmento de recta horizontal sobre la línea del tiempo. La de velocidad angular va a depender si se mueve en sentido horario o antihorario. Acá como es antihorario, la velocidad me la dio positiva, entonces un segmento de recta horizontal en el primer cuadrante. Y con la velocidad yo podía predecir en el MRU la pendiente del segmento de posición, que como es positiva, tiene que subir. Y fíjense que está bien, sube y llega de 2 a 22. Yo acá pongo el valor original, más ya que esté dando vuelta como loco, recorrió ese desplazamiento angular de 2 hasta 22. Estas son las gráficas en posiciones angulares, en variables angulares. Me puede pedir también en tangencial, pero como es un MRU, si ustedes lo hacen en variables tangenciales, van a ver que queda exactamente lo mismo. O sea, el formato que yo puse acá en violeta es el mismo. Lo que van a cambiar son las unidades en el eje vertical y los valores numéricos. Porque la única diferencia entre angular y tangencial sería multiplicar o dividir por el radio, nada más. Bueno, eso anterior que nosotros vimos es el análisis del movimiento circular entre dos instantes de tiempo, como veníamos haciendo con todos los otros tipos de movimiento. Profe, ¿podés volver a poner los gráficos anteriores? Sí. Más allá que yo en la pantalla siempre marcaba más de 2 puntos, siempre el análisis de la ecuación horaria es entre 2, entre pares. Gracias, ya lo copié. Buenísimo. Bueno, lo único que me falta ahora, así como antes analizamos variables en dos posiciones diferentes, ahora el análisis que vamos a hacer en esta pantalla es para una posición sola. Yo acá marqué dos posiciones diferentes de un objeto que se mueve en movimiento circular uniforme, pero para mostrar algo de la aceleración. Yo la aceleración, como era un vector, como las otras variables, lo podía expresar en forma cartesiana o también en forma polar. Entonces lo que estoy mostrando acá es si el objeto que se mueve en movimiento circular, por ejemplo, se mueve en sentido antihorario, está girando en sentido contrario a la aguja del reloj. La variable v corta, que es velocidad tangencial, si yo lo quiero esquematizar, es un vector tangente a la trayectoria que sigue, que era esa recta que hicimos en los otros movimientos que tocaba en un solo punto, la curva. Bueno, acá pasa lo mismo, el vector tangente toca en un solo punto. En el punto azul, que cuando está pasando del primer cuadrante al segundo, yo puedo decir que el vector tangente está apuntando arriba a la izquierda. Entonces tiene un determinado ángulo, una determinada inclinación con la horizontal. Yo podría poner que eso que marqué en azul sería el ángulo inicial, el argumento inicial. Cuando está acá abajo, en la parte roja, que está yendo por el tercer cuadrante, el vector tangente a esa curva que está en negro va hacia abajo a la derecha. Entonces si yo miro el ángulo en posición normal, puedo pensarlo como un ángulo negativo, o también podrían pensarlo, solo que es más grande, como este ángulo entre 0 y 360. Me quedo con el negativo porque es un poquito más chiquito. Ese sería el argumento o el ángulo final. No importa si ponen el más grande o el más chico, lo importante es cómo son entre sí. ¿Cómo es este ángulo azul con respecto al rojo?
¿Será el mismo? 180 grados más chico. Bueno, puede llegar a ser, pero eso va a depender del punto que a mí se me ocurra. Si yo pongo otro punto, por ejemplo acá, para analizar, como está pasando del tercero al cuarto cuadrante, el vector tangente es como que está en la parte más baja de esa circunferencia. Entonces el vector apunta solamente hacia la derecha. Entonces en ese caso el ángulo sería 0, porque está apuntando hacia el x positivo. Acá sería 0, ya sea grados, radianes. Entonces, ¿cómo son los ángulos en los diferentes puntos de la curva? ¿Son iguales? Opuestos. Puestos. Iguales, pero opuestos. No. No, porque fíjense que el 0 no es opuesto de ninguno, ni el rojo ni el azul, van a tener diferentes números. La conclusión es que son siempre diferentes. Entonces, si yo el vector velocidad lo puedo escribir como módulo y ángulo en coordenadas polares, si el ángulo cambia, no va a ser el mismo vector velocidad. Lo que se mantiene constante es el módulo. El ángulo se modifica. Entonces, si se modifica el ángulo, quiere decir que se modifica el sentido y la dirección de la velocidad. Entonces, en realidad, la velocidad. ¿Cuál es esa variable que cambiaba la velocidad, que la modificaba? Profe, no llegué a ver cortó. lo que estaba un poquitito para arriba. Arriba es el enunciado, pero todavía no vimos cómo calcular esas variables. La vamos a agregar ahora después. Ah, bien, bien. Lo primero que tenemos que introducir es el tema de la aceleración. A mí la variable que provoca el cambio de la velocidad es la aceleración. Entonces, en el movimiento circular se agrega una nueva aceleración. Nosotros en la pantalla anterior vimos que la aceleración angular en radianes segundos cuadrados era 0, porque la velocidad en radianes sobre segundo era constante. O sea, siempre se desplazaba o recorría el mismo arco de circunferencia medido en ángulo, porque no cambiaba. Y lo mismo en valores tangenciales. Ahora, eso es con respecto al módulo de la velocidad. Pero si yo miro la inclinación a la cual apunta, va cambiando punto a punto. Entonces, en realidad, la velocidad completa, expresada en coordenadas polares o en coordenadas cartesianas, va a cambiar, se va a modificar la velocidad. Entonces, tiene que haber una aceleración, que se llama aceleración centrípeta, que es lo que cambia, como está escrito en pantalla, solamente el ángulo de la velocidad. Entonces, tiene que haber una ecuación para calcular esa aceleración. Las ecuaciones anteriores, las horarias, no usan aceleración centrípeta. Por eso siempre dijimos en un principio que la aceleración vale 0. Pero a partir de ahora vamos a tener 3 aceleraciones. Angular y tangencial, que valen 0, porque trabajan con el módulo de la velocidad. Y después la centrípeta, que va a tener un valor numérico, porque es la que provoca el cambio del ángulo. Es la culpable que ustedes cuando agarran la rotonda de Zárate no se vayan para el puente, sino que puedan doblar y entrar a Zárate, por ejemplo. Esa es la aceleración centrípeta. Y estas son las últimas ecuaciones. La aceleración centrípeta, una de las formas que la podemos calcular, si no nos vamos a llenar de fórmula, es la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio de la trayectoria. Esta es una de las variables que me puede pedir. Después aparecen dos más. Se llaman frecuencia y período. La frecuencia, ahora sí W, no el omega, que está en la letra griega, describe la cantidad de vuelta que doy por unidad de tiempo. Mientras que el período, que se llama T grande, describe otra cosa. Como es T grande, hace referencia a una unidad parecida a la que era la T minúscula. La T minúscula para nosotros era tiempo. Bueno, el período, la T mayúscula también es el tiempo, pero es un tiempo especial en el movimiento circular. Es el tiempo que necesita para dar una vuelta completa. Entonces, estas tres ecuaciones son las últimas para cerrar la parte del movimiento circular. Son las que vamos a usar para hacer el ejercicio de arriba. Antes que lo empiece a hacer, algo que no haya quedado colgado. ¿Qué es F?
Nada. ¿Qué Escribimos es los la datos F entonces minúscula? en el enunciado. Frecuencia. La F minúscula es frecuencia y tiene una relación con la velocidad angular. Ah, entonces yo me tiré para, yo dije W. No, está bien. La F minúscula es la frecuencia y W sigue siendo la velocidad angular. Es lo mismo que la pantalla anterior. Como la frecuencia es la cantidad de vuelta por unidad de tiempo, cuando yo lo multiplico por 2pi, ¿qué será 2pi en realidad? Porque no está la Una unidad vuelta ahí, completa. pero era esa unidad que se pudiera. Ah, Claro, radian. es la vuelta completa. Claro, está en radian, aunque no se escriba. Entonces, cuando yo multiplico ese 2pi, que es la vuelta completa, por la frecuencia, me termina dando la velocidad angular en radianes sobre segundo. Generalmente las ecuaciones no escriben la unidad, pero tienen que recordar que ahí está el 2pi y tienen unidades radianes, para que después cuando lo multipliquen por la frecuencia, va a quedar en radianes sobre segundo. Bueno, si voy a extraer los datos, me dice que tengo un movimiento circular uniforme, es el único que vemos, no vemos un uniforme variado. La curva que se describe tiene 50 centímetros de diámetro. Entonces yo voy a poner D igual a 50 centímetros. Antes de seguir, ese D igual a 50 centímetros tengo que hacerle dos cambios. Uno, porque nosotros las ecuaciones que establecimos es con radio. Entonces, ¿cuánto será el radio? 25 centímetros. 25 es la mitad. Y después el tema de la unidad. En vez de trabajar en centímetros, En radianes. podemos trabajar en un principio el radio no, lo tengo que expresar siempre en unidad de longitud, porque esa es la definición, es la distancia que hay con respecto al cero, al centro de la curva. Pero como la velocidad yo la tengo en internacional y generalmente trabajamos A metros hay que pasarlo. bueno, y quiero convertir ese 25 centímetros a metro. Puedo usar un factor de conversión. O sea, ¿qué equivalencia tengo entre centímetros y metro? Un metro, 100 centímetros. Entonces pongo un metro como numerador para que reemplace el centímetro y el 100 centímetros en el denominador para poder simplificar. Yo centímetro no lo quiero. Entonces me termina quedando 0,25. Bueno, eso es el radio. Ahora lo tengo en metro. Después me dice que la velocidad es de 20 metros sobre segundo. No me dice qué tipo de velocidad es. Yo acá la tengo que deducir por las unidades. ¿Será omega o b corta? B corta. Se corta. B corta, porque está en unidades de longitud, en metros sobre segundo. Y nosotros podemos hacer si poníamos velocidad inicial o velocidad final porque el módulo eran igual. Y me pide que calcule todo lo que tenemos abajo con las ecuaciones nuevas. Primero me pide aceleración. Si me dice aceleración a secas, yo tendría que empezar a describir cuánto valen las tres aceleraciones. Acá ya está escrito para el punto A. Me dice que la aceleración angular y tangencial valen 0 porque el módulo de la velocidad es constante, no cambia, que sería este 20 metros sobre segundo, o si yo lo paso con el radio a velocidad angular, siempre va a ser constante. Entonces, el alfa, que es la aceleración angular, vale 0, y la otra de aceleración tangencial también. La que va a cambiar es la aceleración centrípeta, que
la llamamos AC. Y la ecuación de abajo me dice que tengo que hacer la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Bueno, yo tengo esos valores ahora. La velocidad tangencial es 20 con unidades, la elevo al cuadrado, la divido el radio que es 0,25 en metros. Creo que da 1600, puede ser. Sí, profe, 1600. ¿Y qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Bien, porque tengo unidades de aceleración. Si no, la deducción sería el 20 metros segundo cuando lo elevo al cuadrado, me queda metro cuadrado segundo cuadrado. Pero uno de esos 2 metros cuadrados lo simplifico con el metro del radio. Y ahí me queda metro segundo cuadrado. Bueno, si yo bajo, me quedan estas dos ecuaciones solamente para trabajar. Que son las que voy a poner arriba. El W simboliza el omega, yo lo he dicho mal hoy al principio, es la velocidad angular. La F es la frecuencia, que es la cantidad de vueltas por unidad de tiempo. Y la T mayúscula es el tiempo, se llama periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Los únicos datos que me da el ejercicio son el radio y la velocidad tangencial. Y ahí me pide que calcule velocidad angular, frecuencia y periodo. A veces, con los datos que yo tengo, no puedo respetar el orden que pone el enunciado para hacer los cálculos. Tal vez en este caso sí. ¿Qué podré calcular yo directamente con el radio y la velocidad tangencial? ¿El periodo, la frecuencia o la velocidad angular? La velocidad angular. Porque ¿qué puedo hacer entre B corta y R para sacar W? Multiplicar la velocidad tangencial por el radio te da la angular. Casi. Toda variable angular, en este caso W, por el radio, me da la tangencial. Entonces, yo tengo que despejar. Entonces, W me queda B sobre R. La velocidad era 20 metros sobre segundo. Y el radio me había quedado 0,25. Entonces acá metro con metro se simplifica. Esto da 80. Sí, sí. ¿Y qué unidades? Radian sobre Segundos. Acá me quedaría, ojo en el segundo, porque en algunos libros lo escriben, pero el segundo está dividiendo. Entonces yo tendría que escribir acá segundo a la menos 1. O 80 por 1 sobre segundo. Entonces para no generar confusión con eso, y con una unidad de frecuencia que todavía no vimos, siempre la velocidad angular nos conviene escribirla en radianes sobre segundo. Los libros, ¿por qué escriben segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo? Porque ya de entrada dicen que cuando no está, se tiene que considerar siempre la unidad de ángulo como radian. Entonces cuando es segundo a la menos 1 está diciendo que es radian sobre segundo. Pero si lo ponemos radian sobre segundo nos queda más explícito para no hacer macana. Y ahora vamos a reemplazar. Podemos reemplazar en la ecuación de frecuencia. La velocidad angular es 80 radian sobre segundo. Ese 2pi, que pueden poner 2pi o redondear a 628, tiene unidad de radian, aunque no se escriba, y multiplicado por la frecuencia. Lo tengo que dividir. 80 dividido 628. $12,73. Bien, redondeamos 12,7.
¿Y qué unidad quedará? Si yo divido 80 radianes segundo sobre 628 radianes. Segundos. Radians sobre segundo no podría ser. En realidad el radian se va a simplificar. Yo lo puedo hacer acá. Porque acá cuando 628 pasa dividiendo, divido 80 con 628 y radian con radian se simplifica. Y el segundo que queda dando vuelta, ¿queda en el numerador o en el denominador? En el numerador, ya que se pasa hacia el otro lado. No, fíjense que está dividiendo acá. En realidad me va a quedar segundo a la menos 1. Porque como yo hago velocidad angular dividido 2pi, la velocidad angular ya tiene el segundo dividiendo. Entonces, este segundo a la menos 1, también a veces, según después el libro que siga, trae confusión con la unidad de velocidad angular. Entonces, ¿qué se hace para separarlo absolutamente? Velocidad angular, lo que le dije, lo escriben en radian sobre segundo, que es la unidad que siempre está. Y frecuencia, se usa la unidad de frecuencia del sistema internacional, que es el Hertz. Se simboliza Hz. ¿Qué representa Hz? Segundo a la menos 1. Es lo mismo, pero es otra forma de expresarlo para no generar ambigüedad entre velocidad angular y frecuencia. Es por eso. De las variables nuevas, la que tiene que quedar en unidades de segundo, en este caso, es la del periodo, la de la t, porque esa sí es el tiempo. Ese 12,7 Hz, que lo escriben así, pero lo pueden pensar como 12,7 segundo a la menos 1, como es frecuencia, recuerden que frecuencia es la cantidad de vueltas por unidad de tiempo, entonces, ¿qué representará? ¿Qué será ese 12,7? Si la frecuencia es la cantidad de vueltas por unidad de tiempo. Son 12,7 vueltas. ¿En cuánto? En un segundo. En un segundo. ¿Sí? Cuando el secarropa le dice 600 RPM, está diciendo que son 600 revoluciones, que es sinónimo de giro, de vuelta, en un minuto. Si este ejercicio hubiera trabajado, no sé, si hubiera sido 80 radianes sobre minuto, como ustedes despejan, ahí sí no puedo poner hertz, porque eso es para el segundo a la menos 1. Ya me quedaría, en el hipotético caso, 12,7 minutos a la menos 1. Entonces, ¿qué le dice ahí? Que da 12,7 vueltas, giros, revoluciones en un minuto. Acá es en un segundo. Eso es lo que simboliza. Y la relación con el periodo, que es el tiempo de una vuelta completa, es inversa. Ahí me dice, si vos querés saber el periodo, que es saber el tiempo, lo que tenés que hacer es hacer 1 dividido la frecuencia. Y si yo tuviera el periodo, si yo tuviera t, puedo despejar la frecuencia. Hago lo mismo, paso f multiplicando, t dividiendo, y me queda la relación inversa también, que f es 1 sobre t. Entonces cualquiera de los dos lo puedo obtener a partir del otro, calculando la inversa. Bueno, acá que tengo que hacer es 1 dividido 12,7 y va a dar un número chiquito. Profe, si nos lo dan minutos, entonces quedaría como minuto a la menos 1. Sí, pero les conviene, como siempre, la mayoría de los casos trabajamos en internacional, lo pasan a segundo. Ok, ok. ¿Cuánto da? 1 dividido 12,7.
0,0. 0,078. Bien, yo voy a poner el paso intermedio en gris que no hace falta, pero hacer 1 dividido 12,7 Hz es lo mismo que decir 1 dividido 12,7 segundo a la menos 1. Este segundo a la menos 1 está dividiendo el denominador. ¿Dónde termina? ¿En qué lugar después? En el numerador. Entonces ahí me queda, está bien, porque T mayúscula, que es unidad de tiempo, tiene que estar en segundo, por ejemplo. No puede quedar segundo a la menos 1, en este caso. Bueno, ese 0,078 segundos, como T es el tiempo de una vuelta completa, simboliza algo. ¿Qué puedo escribir yo? ¿Qué es ese 0,078? El tiempo que demora en dar El una tiempo que sola. tardó en dar una vuelta. O sea que tarda 0,078 segundos en dar una vuelta completa. Bueno, lo último, que es para que puedan hacer los ejercicios, si a mí me dice, por ejemplo, que las frecuencias son, el que dije, 600 RPM, a usted lo que le conviene es pasarlo a sistema internacional. Entonces el 600 RPM, primero lo piensan como es frecuencia, serían 600 revoluciones, giros, vueltas, son sinónimos, dividido, en este caso, minuto. Si le dice 600 RPS, son revoluciones por segundo. En ese caso, revoluciones por segundo es sinónimo de segundo a la menos 1, de Hertz, ya estaría en el sistema internacional. Pero en este caso no. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que convertir el minuto a segundo. Los escribirían como hacíamos los factores de conversión. El dato en dos renglones. Y después piensan, ¿tengo que convertir las dos unidades o una sola? Una sola. Solo el minuto, ¿sí? Porque ya la definición de frecuencia es la cantidad de vueltas, revoluciones, giros, son sinónimos entre sí, ese no hay que convertirlo. El que me molesta es la unidad de tiempo. Entonces yo puedo poner la relación para el factor de conversión, que un minuto son 60 segundos. Y lo pongo en este orden para poder simplificar el minuto, que está abajo, que me molesta, y que me quede en segundo. Entonces minuto se va con minuto, y me queda en este caso 600 dividido 60, que da 10. Bueno, este 10 se puede escribir de muchas formas. Les puede decir que es revoluciones sobre segundo, les puede decir que es RPS, o les puede decir que son, que escribimos recién, Hertz. Y uno más, también podría ser 10 segundo a la menos 1, porque se omite la parte de revolución. Bueno, de todo eso, siempre cuando van a hacer los ejercicios, para no generar ambigüedad con lo demás, escriban en Hertz. Entonces ahí está bien distinguido. Si es Hertz, es frecuencia. Si es radian sobre segundo, es velocidad angular. Pero en los enunciados puede aparecer con cualquiera de esas unidades. Bueno, ahora sí, terminé. ¿Alguna consulta? ¿Y acá se grafica también? No, las gráficas son en la anterior. Ah, listo, perfecto. En lo que sería análisis entre dos posiciones. Sí o sí tiene que Entonces, estar ¿cuáles en serían radianes todas sobre las eso. fórmulas que necesitamos? La que están recuadradas. En esta pantalla tenés recuadrada aceleración centrípeta, la relación entre velocidad angular y frecuencia, y la relación entre periodo y frecuencia, cuando yo analizo un punto particular del movimiento circular. Y ahí voy a otra pantalla. No, era la anterior. Y acá tienen
las 3 ecuaciones horarias en variables tangenciales, que son parecidas al MRU, las mismas ecuaciones pero en valores angulares, que también son como el MRU con otras letras, y la relación entre ellas, que yo les decía que no hacía falta recordar todas estas ecuaciones que están acá, sino que recuerden que siempre la variable angular por el radio es igual a la tangencial. Entonces se cumple para la posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces ahora sí lo dejo descansar. Que tengan buen fin de, chicos. Nos vemos el lunes. Profe, Gracias Chao. igualmente. profe. Que tenga buen fin de Radio, profe. las unidades. Profe, Sí, suerte. ¿Me repetís?